Vamos a hablar de una de esas emergencias neurológicas que pueden cambiar una vida en un solo instante, la hemorragia subaracnoidea. Para quienes estamos en la primera línea de atención, reconocerla a tiempo no es una opción, es la diferencia, literalmente, entre la vida y la muerte. En los próximos minutos vamos a desglosar los puntos clave para estar preparados. Bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Primero, entender qué es y qué le pasa al cerebro. Luego, por qué ocurre y cómo se va a presentar el paciente. De ahí veremos las escalas que usamos para medir la gravedad. Después, cómo llegamos al diagnóstico, cómo lo tratamos. Y para cerrar, qué complicaciones hay que esperar y cómo es el seguimiento. Un recorrido bien completo, ¿no? Perfecto. Vamos al principio de todo, la lesión inicial. Para entender de verdad la hemorragia subaracnoidea, tenemos que visualizar qué está ocurriendo dentro del cráneo en ese primer momento, en el evento agudo. Esta frase es la bandera roja más grande que vamos a encontrar. Es la descripción clásica que nos da el paciente y que tiene que inmediatamente encender todas nuestras alarmas. Es sin duda el gancho clínico más dramático y reconocible de esta emergencia. A ver, en términos sencillos, ¿qué es? Es sangre que se escapa y se mete donde no debería, en el espacio que hay entre dos de las capas que cubren el cerebro, la aracnoides y la pia madre. Ese espacio, que normalmente está lleno de líquido cefalorraquídeo, de LCR, de repente se inunda de sangre. Y claro, esa sangre irrita todo y tiñe el líquido de un color amarillento, lo que conocemos como xantocromía. Y aquí viene algo fundamental. El daño cerebral en la HSA no es un solo evento, son dos olas. La primera es la lesión cerebral temprana, o EBI. Es el golpe inmediato, en las primeras 72 horas, por el brutal aumento de la presión dentro del cráneo. Pero la cosa no termina ahí. Días después, entre el día 5 y el 15, llega la segunda ola, la isquemia cerebral tardía, o DCI. Ahí las arterias cerebrales se contraen, hacen un vasoespasmo, y eso provoca nuevos infartos. Es un enemigo que ataca dos veces. Muy bien, ya entendimos el qué pasa. Ahora vamos al por qué y al cómo se presenta. Explorar por qué ocurre la HSA y cómo llega el paciente a la guardia es clave para nuestro diagnóstico diferencial. Y este gráfico es súper claro. Si dejamos de lado los traumatismos, el 85% de los casos espontáneos se deben a una sola cosa, la ruptura de un aneurisma intracraneal. La gran mayoría de estos aneurismas son como pequeños sacos que se forman en las bifurcaciones de las grandes arterias del cerebro, en el famoso polígono de Willis. El síntoma cardinal es la cefalea en trueno, un dolor explosivo, súbito, que llega a su máxima intensidad en menos de un minuto. Además, casi la mitad de los pacientes pierde la conciencia por un momento. Náuseas, vómitos, fotofobia, todo suma. Un dato muy importante, los signos meningios clásicos como la rigidez de nuca a veces tardan horas en aparecer, así que no podemos descartar el diagnóstico si no están al principio. Perfecto. Tenemos la sospecha clínica. Ahora, ¿cómo medimos la gravedad de la situación? Para eso tenemos herramientas, escalas que nos ayudan a clasificar al paciente, guiar el tratamiento y, sobre todo, a tener una idea clara del pronóstico. Esta es la escala clásica de Hantighes. Lo que realmente impacta es ver cómo se dispara la mortalidad con cada grado. Fíjense, pasamos de un 11% en un paciente con un dolor de cabeza leve a un alarmante 71% si está en estupor, y a un 100% en coma profundo. Los números hablan por sí solos. Luego tenemos la escala de la WFNS. La ventaja es más objetiva y reproducible. Se basa solo en dos variables muy concretas, la escala de coma de Glasgow y la presencia o ausencia de un déficit motor. Esto la hace mucho más simple y directa para estratificar al paciente. Y ojo, porque esta escala es distinta. La de Fisher modificada no evalúa la clínica del paciente, sino que mira la tomografía. Es puramente radiológica. Lo que hace es cuantificar la cantidad de sangre que vemos en el TAC para predecir el riesgo de esa segunda ola de daño que mencionamos, el vasoespasmo. La regla es sencilla. A más sangre visible, mayor riesgo. Bueno, ya estratificamos al paciente. Ahora, el siguiente paso es crucial, confirmar el diagnóstico de forma definitiva e identificar de dónde viene el sangrado para poder solucionarlo. El camino diagnóstico es un algoritmo. Una serie de pasos que no nos podemos saltar. Todo arranca con la sospecha clínica. De ahí pedimos una tomografía de cráneo sin contraste. Si la hacemos en las primeras 12 horas, su sensibilidad es altísima. Pero, ¿y si sale negativa y la historia sigue sonando a HCA? Bueno, en ese caso el siguiente paso es obligatorio, la punción lumbar.
Solo después de confirmar que hay sangre, avanzamos a la angiografía para encontrar el aneurisma. Este es un punto clave para nuestra práctica diaria. Si la tomografía es negativa, la xantocromía en el líquido cefalorraquídeo es la prueba definitiva. Ese color amarillento nos confirma que la sangre lleva un tiempo ahí, que no es de una punción traumática. Es la prueba de oro en este escenario. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, empieza una verdadera carrera contra el reloj. Hay que estabilizar al paciente, prevenir complicaciones y, lo más importante, tratar la fuente del sangrado. Esta es una medida de neuroprotección fundamental. La nimodipina se le da a todos los pacientes con HSA por aneurisma. ¿Por qué? Para combatir esa segunda ola de daño, la isquemia cerebral tardía. Está demostrado que mejora los resultados neurológicos al prevenir los déficits que causa el vasospasmo. Ahora, para tratar el aneurisma tenemos dos técnicas principales. El objetivo de ambas es el mismo: excluirlo de la circulación lo antes posible para evitar un resangrado, que sería devastador. La elección entre el clipaje, que es una cirugía abierta, y el coiling endovascular, que es mínimamente invasivo, va a depender de la forma del aneurisma y de las condiciones de cada paciente. Asegurar el aneurisma es solo la primera batalla. Sobrevivir a una hemorragia subaracnoidea implica navegar un verdadero campo minado de posibles complicaciones, tanto neurológicas como sistémicas. Esta línea de tiempo es crucial. Cada etapa tiene su propio villano. En las primeras 72 horas, el gran miedo es el resangrado, que es catastrófico. En los primeros días, la sangre puede tapar el flujo del LCR y causar hidrocefalia aguda. Y luego, entre el día 5 y el 15, aparece de nuevo el fantasma del vasoespasmo que provoca la isquemia tardía que tanto nos preocupa. Es vital entender que la HSA no es solo una enfermedad del cerebro, es una enfermedad multiorgánica. La tormenta de catecolaminas que se desata afecta al corazón, pudiendo simular un infarto, y altera gravemente los electrolitos, sobre todo causando una peligrosa pérdida de sodio. El cuidado no termina con el alta hospitalaria. Es esencial seguir a estos pacientes a largo plazo con estudios de imagen para vigilar el aneurisma. Y, por supuesto, un control súper estricto de factores de riesgo como la hipertensión y el tabaquismo, junto con una rehabilitación completa, son la clave para la recuperación. Y aquí llegamos a una de las realidades más duras. 1 de cada 3. A pesar de haber sobrevivido al evento agudo, solo 1/3 de los pacientes logra volver a su nivel de empleo anterior. Este número nos recuerda la profunda y duradera discapacidad que puede dejar esta enfermedad. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión. Porque el verdadero desafío para muchos sobrevivientes no es solo superar la fase crítica en la UCI, sino el largo y a veces muy difícil camino de la rehabilitación para poder reconstruir una vida con calidad y funcionalidad.